Buenas tardes, esta es la última mesa del primer Congreso Clínica de Derecho Tributario. Bienvenidos los asistentes y a los remotos a esta mesa que preside la abogada tributarista Isabel Vélez. Son varios los temas a tratar, ella va a tener la voz de moderadora, así que sin más los dejo con ella. Gracias, Sergio. Buenas tardes. Me corresponde presentar la octava mesa que tiene la mayor cantidad de temas variopintos. Voy a ir presentando cada uno en el momento que les corresponde exponer. Y sin anteojos no veo. La primera expositora va a ser la señorita Claudia Contreras Sepúlveda, que va a presentar la ponencia Gastos Tributarios, un caso de jurisprudencia, dolor de cabeza para todos nosotros siempre. La señora González es abogada de la Universidad de Chile, vinculada al ejercicio de temáticas de derecho público, se ha enfocado en estructuras de financiamiento pymes y derecho corporativo. Actualmente se desempeña en la Fiscalía de la Corporación de Fomento de la Producción, Corfo, en la coordinación de la gestión corporativa. Fue ayudante de la Cátedra de Derecho Romano y Derecho Civil y profesora de Derecho Civil para los cursos de preparación de examen de grado de la Fundación Facultad de Derecho, Universidad de Chile. Recibimos a Claudia. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Y la verdad es que acá vengo a tratar un tema que genera un poco de controversia y que tiene enorme efecto práctico para todo el tratamiento laboral y tributario, que dice relación con un tema olvidado, que son el sueldo empresarial. El queridísimo sueldo empresarial. ¿Y en qué consiste esto? En que cuando uno analiza la relación en la práctica entre laboral y tributario, hay un tema olvidado. Siempre sabemos que tenemos por un lado las remuneraciones de los trabajadores, por otro lado contamos con aquellos queridos trabajadores independientes, profesionales a honorarios, pero hay una parte que se olvida, y esa parte que se olvida es la remuneración razonablemente asignada al socio, accionista o empresario individual. Bien. Por regla general, y para partir de la base normativa, nosotros sabemos que, de acuerdo a lo que se establece en el artículo 31, número 6 de la Ley de Impuesto a la Renta, en la determinación de la renta líquida de las personas que son naturales o jurídicas, afectas al impuesto de primera categoría, nosotros podemos descontar de la renta bruta el gasto necesario para su producción. Y ahí sabemos que hay un concepto más o menos complejo. Ahora, dentro de este gasto necesario para su producción, podremos descontar las remuneraciones razonablemente proporcionadas que se asigna al socio, accionista o empresario individual, con una característica bien particular, que trabaje efectivamente en el negocio o la empresa. Luego, la misma norma en análisis remite este tratamiento a que estas remuneraciones se van a considerar como rentas. ¿Rentas de qué? Del artículo 42, número 1 de la LIR, esto es, gravadas con el querido impuesto de segunda categoría o rentas del trabajo. Bien, entonces, en esta sentencia bien particular, que en realidad es muy pequeña y que se asocia a una ley que ya no tiene vigencia, vamos a pensar dos cosas. Uno, en primer término, cuando estamos frente a la Ley de Impuesto a la Renta, la remisión que se hace al sueldo empresarial es para un fin particular, para considerarlas gravadas con el impuesto de segunda categoría. Y dice, para este solo efecto, las asimilo a la renta de segunda categoría. Entonces, eso, que ya es un hecho y que todos, en el fondo, los que se dedican a esto saben que estamos hablando de una asimilación por ficción, la verdad es que genera un inconveniente práctico. ¿Qué pasa cuando existe otro cuerpo normativo distinto que no necesariamente tiene efectos tributarios
hace una remisión a las rentas gravadas con el artículo 42, número 1 de la LIR. ¿Qué significa esta remisión? ¿Que me estoy remitiendo exclusivamente a las rentas del trabajo o también incluyo al sueldo empresarial? ¿Qué hacemos? Porque la verdad esto no es menor, porque cada vez que esto se tiene que solucionar en tribunales, lo que hay es una confusión. La Corte confunde el tratamiento que se tiene que dar a la empresa con el tratamiento tributario del socio accionista. Y esto pasa aún más cuando estamos frente a empresas en que tengo un accionista que tiene una participación mayoritaria amplia. Asimila la tributación de la empresa con este socio. Y no estamos pensando acá, por cierto, en una sociedad anónima de 50 o más accionistas. Estamos pensando en sociedades chiquititas que tengan 2 o más socios o incluso 2 socios donde uno tiene más del 90% de la participación social. ¿Bien? Entonces, dado aquello, viene esta ley en que me baso un poco para el análisis de la sentencia, que es, y aquí quiero que retrocedan en el tiempo, pandemia. La ley 21.252 creó algo que se denominaba el bono clase media, que reemplazaba un poco todo, reemplazado bastante poco, la verdad, pero que fue bien utilizado, toda aquella renta que se dejó de percibir producto de alertas sanitarias, cordones sanitarios, restricciones, y otorgó una especie de bonificación no tributable. Este bono de clase media se otorgaba a 3 categorías de personas, con remisión expresa. El primer término estaba dirigido a, y acá pongan atención, personas naturales que percibieran las rentas del artículo 42, número 1 de la LIR. ¿Quiénes son esas personas naturales? Trabajadores dependientes. ¿Solo trabajadores o también el socio que tiene sueldo empresarial? 2. El bono también estaba dirigido a, y este concepto era bien raro, era las personas personas naturales, que no percibían las rentas del artículo 42, número 1 de la LIR y que, por ello, además, no tuviesen el seguro de cesantía. Y en el fondo acá, la Corte entendió que estaba dirigido a los trabajadores que eran independientes. O sea, trabajadores independientes que no tenían las rentas gravadas del artículo 42, número 1, pero que tampoco por eso tenían seguro de cesantía. Y finalmente, a las empresas individuales o empresarios individuales. Dado eso, entonces, por cierto, pasó lo que tenía que pasar. Llegó un caso a la Corte Suprema, pero por recurso de protección. ¿De quién? De una socia, de una sociedad, creo que era una sociedad pequeña, era Ramos Paso de turismo, que en realidad ella tenía un sueldo empresarial. Y como sueldo empresarial solicitó el bono de clase media. Cuando se lo solicitó, el Servicio de Impuestos Internos se lo concedió, pero acto seguido al mes dijo, usted no califica, porque en realidad cuando la ley otorgó el bono de clase media no estaba pensando en usted, estaba pensando solo en los trabajadores dependientes, en los trabajadores independientes y en los empresarios individuales. ¿Por qué? Porque cuando la ley remite a las rentas del artículo 42, número 1 de la LIR, está remitiendo exclusivamente a las rentas del trabajo. Y el problema es que en su argumentación, que es como en el fondo lo que me apoyo para sostener porque hay un error, la Corte Suprema, la verdad es que dijo esto, miren qué interesante, dijo, mire, en el artículo 31, número 6 de la LIR, están contempladas como gastos el salario pagado como contraprestación del trabajo personal realizado por empleados que se desempeñan para una empresa bajo vínculo de subordinación o dependencia. Y también el sueldo empresarial, pero solo como una ficción del legislador, consideradas como semejantes para un particular fin, esto es, establecer la renta líquida del empresario. Ejercicio que le permitirá determinar al empresario el impuesto que debe pagar. ¿Y esto es efectivo? La verdad es que en mi juicio no, y manifiesta la línea jurisprudencial más o menos común en este sentido. ¿Por qué? Porque la sentencia de la Corte lo que hace es confundir
Una cosa es la determinación de la renta de la empresa, sociedad que tributa en primera categoría, para la cual el sueldo empresarial es un gasto necesario para producir renta, y otra cosa es el ingreso empresarial que percibe esta socia, ingreso que está grabado con el impuesto de segunda categoría. Y en base a eso, la verdad es que en apoyo a esta sentencia, que es muy chiquitita, que como les digo, además se basa en una norma que ya no tiene vigencia, es que más o menos se presentó en su minuto un trabajo para el curso de magíster con el profesor Sergio. Eso. Ese es el motivo de la exposición. Muchas gracias. Muchas gracias, Claudia. Ahora nos toca ver el tema con don Vicente Jaramillo, que presenta una ponencia de impuesto territorial y gentrificación. Conversando antes de que empezara con la ponencia, debo reconocer que tuve que buscar lo que era gentrificación, y claramente nos salimos de lo normal en el análisis del derecho tributario, por lo que creo que efectivamente va a ser extremadamente interesante. El señor Jaramillo es abogado de la Pontificia Universidad Católica de Chile, con certificado académico en Sociología, cuenta con un diplomado de la Universidad de Chile en Servicios Municipales para Migrantes, se ha dedicado a ejercer en el sector público, especialmente relacionado con la gestión de políticas públicas con foco en urbanismo, pobreza, vivienda y participación territorial. Actualmente es abogado en espacio público y contraparte técnica municipal del programa Quiero mi barrio Villa Cerro 18, con la ilustre Municipalidad de Lo Barnechea. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación al Congreso. Gracias a Sergio Endres por la invitación. Este trabajo nace de la invitación de Sergio en el diplomado que acabo de terminar de regulación de la ciudad. Y a partir de eso es un trabajo tal vez un poquito distinto en el sentido de que mezcla conceptos, en este caso lo que es el derecho tributario y la gentrificación, que en general es más propio de las políticas públicas, de la sociología, la arquitectura. Es un concepto muy vago que todos ocupan para lo que les guste, y no voy a entrar a la definición exacta porque eso daría para toda una conversación y probablemente los arquitectos me matarían si yo tratase de dar una definición. Pero sí voy a dar algunas pistas como teóricas de dónde se mueve esa discusión hoy en día, para que se entienda en grandes rasgos, y espero que nadie que sepa realmente el tema me esté escuchando. La gentrificación se entiende como aquellos desplazamientos que se generan en las capas pobres, vulnerables, de sectores populares, a través del ingreso de sectores de personas de alta renta en ciertos barrios, ¿ya? Entonces, lo que yo estoy analizando es cómo el impuesto territorial, que está súper en boga hoy en día con todo el tema constitucional, afecta a la gentrificación hoy en día, y si tenemos una regulación que está generando gentrificación o no. La respuesta es sí, por cierto. Bueno, resumen lo que les acabo de decir, porque hoy día con el impuesto territorial tal cual está, que con la última propuesta de nueva constitución que tenemos, porque esto cambia todos los días, la última propuesta que se ingresó es que estará exenta de toda contribución a impuesto territorial la vivienda que sirve como residencia principal de una persona o de una familia. Las excepciones legales solo podrán fundarse en las dos condiciones: alto avalúo y los ingresos del contribuyente. Ya voy a hablar un poquito de si eso queda bien, queda mal, si queda parecido como está ahora, si al final es simplemente un saludo a la bandera. La situación actual del impuesto territorial. Lo primero es que el impuesto territorial se encuentra regulado en la ley 17.235, que después fue refundido en el DFL1 de 1998 y está lleno de modificaciones. Todos los meses se le hacen modificaciones. Aún así, el impuesto territorial, algo que existe en nuestra historia, como república desde el inicio. Ya en 1831 había una ley de catastro respecto de este impuesto a los predios rústicos del producto que generaban. Y en 1927 se promulga la ley 4124 con el nombre de impuesto territorial, que es la que ya establece este nombre de ahí en adelante. O sea, no es una invención de ahora, poner la exención en este minuto es una invención del nuevo proceso constitucional. Siempre ha existido.
Actualmente este impuesto recauda 1,67 billones de pesos, eso de acuerdo al balance de la Tesorería General del año pasado, y esos son dirigidos directamente a financiar en su 100% a los municipios. Ya vamos a ver si eso funciona o no, pero ese es actualmente el destino de esa plata. Actualmente solamente el 23% de los predios habitacionales, es decir, los predios destinados a la vivienda, pagan el impuesto. O sea, el 77% está exento. ¿Por qué? En primer lugar, porque las propiedades cuyo avalúo fiscal sea inferior a 53 millones quedan exentas. Casi todas las propiedades y viviendas sociales están exentas por lo tanto. Después hay una raja del 50% por el DFL2. Ahí depende de la cantidad de años del metraje de la casa. El DFL2 es hasta 140 metros cuadrados. La mayoría de las casas son de menos de 140 metros cuadrados. Así que por lo tanto hay una rebaja del 50%. Y además hay una rebaja del 50% o la totalidad para los adultos mayores cuya tasación fiscal sea inferior a 192 millones, que es una ley que se inventó también, al igual que la ponencia anterior, en la pandemia, en el año 2020. Si vemos con la nueva ley 21.210, que es la ley que hizo la rebaja o exención para adultos mayores, vemos que hay ciertas comunas en las cuales no se puede acceder a la rebaja, porque, de nuevo, el límite de la tasación fiscal al que pueden acceder es 192 millones. Y hay comunas en las cuales la tasación fiscal de casi todos los predios es más alta. Aquí tenemos una tabla que elaboré con los datos del Servicio de Impuesto Interno, donde se ve el porcentaje de predios que estarían afectos aunque las personas sean adultos mayores y sin importar cuánto ganen. En Los Anechal el 29,8%, en Colina el 21%, Vitacura el 17,3%, La Reina, Calera de Tango, Pirque 10%, Las Condes 7%, Peñarol el 6,5%, San José de Maipo y así hacia abajo. ¿Qué podemos sacar en conclusión de esto? Primero que nada, que los sectores de conos de alta renta, sector oriente de la capital y los periféricos son aquellos que están más gravados y afectos al impuesto territorial y se va a mantener así. Entonces, los adultos mayores de esos sectores, sin importar la renta que tengan, sin importar que hayan quebrado su vida, no tengan ningún peso, van a tener que seguir pagando el impuesto territorial. A eso hay que aumentar que el aumento de la tasación fiscal en los destinos, con destino habitacional, fue de un 22,1% entre el 2021 y 2022 y va creciendo, ¿ya? Porque el Servicio de Impuestos Internos tiene la intención de poder llegar a que la tasación fiscal en algún momento de la existencia sea idéntica a la tasación de mercado, cosa que no sabemos si llegará a suceder, pero es la idea. Y hay estudios, como el de Shan en el 2010 en Estados Unidos, que demuestra que un aumento de $100 aumenta la tasa de desplazamiento en un 0,73 en adultos mayores en un año. O sea, si yo le aumento $100 la tasación fiscal a un predio, ese adulto mayor va a tener un 0,73% más posibilidades de moverse, de desplazarse. Por lo anterior, podemos concluir que la actual regulación grava los predios de sectores de alta renta, segregados, gentrificados, ya vamos a hablar de la gentrificación, y tiende a la expulsión de aquellas personas de menores ingresos de estos sectores, que en este caso son los adultos mayores. ¿Qué es la gentrificación? Ya, gentrificación en Chile. La gentrificación nace en 1964 en Londres, en Inglaterra, con Ruth Glass, que es la que crea el nombre, ¿ya? Y ella se refería principalmente a la revalorización de barrios obreros del centro histórico de la ciudad, sustituyendo a esta población por clase A como A. Nosotros en Chile tenemos casos de esto. Cerro Concepción, Cerro Alegre en Valparaíso, tenemos en barrios pericéntricos, por ejemplo, lo que está pasando en La Cisterna, lo que ha pasado también en sectores como Mata, Santa Isabel, todo lo que es Ñuñoa y todos los grandes desarrollos inmobiliarios que se han dado en esos lugares. Y por lo mismo, la doctrina chilena y todo el trabajo que se ha realizado, por ejemplo, Contreras, Schlack y Turnbull, Insulza y Contardo, se han empezado a fijar más que nada en el desplazamiento en el centro o en el pericentro. Estamos hablando de comunas como Quinta Normal, de Santiago Centro, estamos hablando de las comunas que ya mencioné anteriormente. Pero no hay un análisis más allá de ese porque se sigue la doctrina clásica, y la doctrina clásica es: yo tengo que sacar a una persona vulnerable, una persona de un sector popular y por una persona de un cono de alta renta. Pero ¿es eso solamente gentrificación? Y ahí es la pregunta, en el fondo, ¿esa es la única forma de ver la gentrificación? Ya en López Morales hay una visión un poco distinta, en donde dice que hay un desplazamiento exclusionario, en donde en ese caso, más que el terreno mismo, es la desposesión del suelo y de la renta a quienes naturalmente lo poseen. Ya, yo sé que esto puede ser un poco sociológico, pero en resumen, se expulsa a quienes no tienen la capacidad de pago para seguir perteneciendo a esos terrenos. Entonces, no necesariamente yo te echo
a través de la compra de tu terreno, sino porque simplemente elevo tanto los precios del suelo que ya no es posible para ti seguir viviendo en ese lugar. Y también hay bueno, por esta misma razón que les comentaba antes de fijarse mucho en el centro, el pericentro, si nosotros vemos los análisis de sociología, de antropología, de arquitectura, siempre se habla de los movimientos de resistencia habitacional obrera, movimientos de resistencia popular. ¿Por qué? Porque estamos pensando en gente de escasos recursos que está luchando por mantenerse viviendo en la misma comuna en la cual nació y creció. Entonces, siempre se ha enfocado hacia allá la investigación. Oiga, sí, mire, estos obreros están luchando por quedarse en su comuna, resistencia habitacional. Ponemos el típico caso de Peñalolén, que la gente todos los años sale a marchar para poder quedarse en su comuna porque aumenta el precio del suelo, y en eso se han enfocado. Pero no se han enfocado por lo mismo en mirar cuáles son los mecanismos de política pública que hoy día están incidiendo a que esto suceda. Y uno de ellos, a mi parecer, es el impuesto territorial. Es interesante la propuesta que hace Hernández Flores en México, él lo hace en Puebla, acerca de cómo ciertas urbanizaciones en sectores periféricos rurales están generando gentrificación. Y es una visión un poco distinta, si se fijan, porque en general la periferia, si pensamos en los sectores de la Florida Alto, Puente Alto, bueno, el mismo Peñalolén en la parte más alta, Loa, Arnechea, Colina, Lampa, no hay nada. Normalmente es rural, es vacío. Hay pequeñas poblaciones, a veces asentadas durante mucho tiempo. Pensemos en el pueblo de Loa Arnechea, que está instalado en esos lugares más o menos desde 1930, y si tomamos su zona rural ya desde la colonia, pero son pequeñas poblaciones y el sector campesino, lo que es rural, se lo empiezan a tomar los sectores de conos de alta renta. La dehesa, todos los sectores de condominios que conocemos en Peñalolén y todos esos sectores. Entonces, es distinto. ¿Hay gentrificación o no hay gentrificación? ¿Se requiere echar a alguien para que haya gentrificación? Y ahí lo que tenemos algunas aproximaciones, por ejemplo en Buenos Aires, como el desplazamiento de la población de altos ingresos del centro a la periferia, con la consecuente reocupación del sector o barrio afectado por parte de una clase socioeconómica en detrimento de otra, más como un desplazamiento simbólico. ¿Por qué? Porque no necesariamente la gente se fue. Pensemos, Loa Arnechea, la gente se quedó, o sea, el pueblo de Arnechea sigue estando ahí, la gente vulnerable sigue estando ahí. Pero las pautas de conducta, cómo se conduce la ciudad, cómo se conduce la comuna, cambia. El precio del suelo cambia. Entonces, no necesariamente eché a nadie, pero sí hubo un cambio y eso genera también un efecto en el impuesto territorial. El punto común entre esta gentrificación y la otra gentrificación está tomado en que la gentrificación clásica sería que los gentrificadores, quienes se mueven, que en general suelen ser clases medias altas y clases altas, lo hacen por el mismo motivo, que es para mitigar los efectos desestabilizadores y corrosivos de la vida personal de las clases medias. ¿Por qué? Porque yo vivo en la ciudad es peligrosa, la ciudad no me gusta, entonces me voy a ir a un edificio, porque el edificio me da más seguridad, porque tengo un conserje en la entrada, entonces, pero quiero estar cerca del metro, entonces me voy a un barrio como Santa Isabel, me voy a Ñuñoa, y los efectos de la vida moderna hoy en día me hacen querer vivir en un condominio, porque claro, yo no quiero vivir cerca de gente, porque hay mucho ruido, porque me pasa la gran avenida por al lado. Entonces, obviamente, esas son las razones que uno va tomando para hacer esto y son las razones por las cuales se va gentrificando nuestra ciudad. Ya, gentrificación, genera desplazamiento, voy a avanzar rápido por esto porque esto puede ser muy aburrido, pero en resumen, podríamos decir que no necesariamente genera desplazamiento. Por ejemplo, si tomamos los datos de FONASA en Loa Arnechea, vemos que ha aumentado la cantidad de gente que se atiende en FONASA. Estamos suponiendo que la gente que se atiende en FONASA es gente de menores recursos, pero ha aumentado durante el tiempo. Después, si vemos la tasa de alfabetismo, también aumenta. Entonces, claro, está llegando gente con conos de alta renta a Loa Arnechea, pero a pesar de eso la gente no se va. ¿Hay gentrificación? ¿No hay gentrificación? ¿Qué está pasando? Y ahí lo que podemos decir también es que a nivel internacional esto es súper discutible, porque hay varios estudios, por ejemplo, Dini Wang, Freeman, Hennig, Conway y Rourke, que dicen, en realidad la gentrificación no hace nada. Es un fetiche que tienen los arquitectos y da lo mismo. Entonces, no hay para qué preocuparse de este tema porque al final como que un poco va a traerles mejora al final porque el barrio se va a ver más bonito, va a haber mejor gente con mejores rentas y por lo mismo la comuna va a tener más plata. Ese es como más o menos, si pudiéramos verlo en términos brutales. Entonces no tendríamos que hacer nada frente a ello. Y hay otros trabajos que demuestran que sí efectivamente tienen un efecto. Marcuse, el 85, logró establecer el desplazamiento de 106.691 viviendas. Después Atkinson en Sydney, Melbourne, un desplazamiento un 50% más en barrios gentrificados que en barrios no gentrificados. Shan, el 2010, lo que ya les comentaba, el aumento de los $100, 0,73%, lo que entre el 92 y el 2004 había significado un 8%. O sea, un 8% de adultos mayores se fueron del lugar que vivían solo
porque había aumentado el precio de su vivienda. Eso es lo que logra demostrar él. Y Atisba, en Chile, logra demostrar que los Cerros Alegre y Concepción se habían perdido 1.581 habitantes en el periodo entre 2002 y 2017, lo que representa un 8% de la población que vivía en esos cerros. O sea, hay desplazamiento, es un tema, deberíamos preocuparnos. Ya, impuesto territorial, llegamos al final. Como se vio en la tabla 1, como les mostré esa tabla que tenía los porcentajes, hay ciertas comunas que concentran hoy día el impuesto territorial y lo van a seguir concentrando en el futuro. ¿Por qué? Porque como está hoy día la propuesta constitucional, dice que las excepciones legales al pago de las contribuciones solo podrán darse en función del alto avalúo y de los ingresos del contribuyente. ¿Qué significa eso? Las únicas exenciones posibles son, o sea, todos estamos eximidos en principio, entonces por lo tanto las comunas de menores ingresos probablemente no van a recibir nada. Y hoy día todo esto se redistribuye a través del Fondo Común Municipal. Hay una parte que queda en cada municipio y otra parte que entra al Fondo Común Municipal. Y ese Fondo Común Municipal no es suficiente para redistribuir de manera igualitaria entre los municipios. Mientras que en los sectores de alta renta, que los predios son más caros y además hay rentas, van a seguir ganando lo mismo. Entonces vamos a seguir con la desigualdad territorial y vamos a seguir echando gente de sectores de periféricos. ¿Por qué? Porque no van a poder eximirse del impuesto y en el fondo la gente que no tenga plata para pagar el impuesto se va a tener que ir. ¿Y qué va a pasar? Se va a ir a la comuna al lado probablemente, o a la comuna un poquito más allá. El fondo que le quede relativamente cerca, pero el impuesto los va a expulsar, por así decirlo. Tomemos, por ejemplo, para poder explicar esto, tomemos la CACEN. La jubilación promedio de la gente del decil más alto es 625.319.000 pesos. Ese es el decil más alto. Eso significa que si tuvieran que pagar el impuesto territorial, hoy día, para esas personas correspondería, y esto estoy considerando la tasación fiscal más baja, o sea, un peso más que la tasación fiscal que se considera, un 30% de los Barnechea pagaría más del 30% de su sueldo en solamente el impuesto territorial. Un 4,96 pagaría un 40% de su sueldo, un 50% un 2,38 y un 0,23 el 100% de su sueldo. Estamos hablando de más de 10.000 predios, que en el fondo 10.000 viviendas que estarían de personas que tendrían que verse desplazadas solamente porque el impuesto territorial no les permite estar exentos. Solamente por eso. ¿Y dónde se van a ir? A las comunas de al lado. La Reina, Las Condes, estamos pensando en los Barnechea en este caso. Pero obviamente esto va a generar un tema. ¿Y quién va a llegar? Van a llegar personas con alta renta. Va a llegar personas que tengan la capacidad de pago de esos predios, que van a ser inmobiliarias, que van a ser establecimientos comerciales. Entonces, por lo tanto, la comuna de los Barnechea va a seguir recibiendo mucha plata. ¿Y qué va a pasar en las comunas? Las demás comunas van a empezar a recibir a toda esta gente de menores ingresos, generando mayor desigualdad territorial. Entonces, internacionalmente el pago de los arriendos, ya les dije, el 30-35% y este desplazamiento. Tomemos, por ejemplo, lo que es el ingreso fiscal por impuesto territorial solamente en los Barnechea, comparémoslo con San Joaquín. San Joaquín recibe por impuesto territorial su 40%, alrededor de 2.000 millones, más o menos. Y por Fondo Común Municipal recibe alrededor de 6.000 millones. O sea, llega como a 8.000 millones. Los Barnechea, en porcentaje de su presupuesto es más o menos el mismo, pero los Barnechea solamente con lo que recibe por su propio habitante son 40 millones y por Fondo Común Municipal recibe 15 más o menos millones y quedan 35.000 millones. O sea, la diferencia es abismal. Y si vemos también el crecimiento de adultos mayores por comuna, vemos que los Barnechea está menor al promedio nacional, menor al 13,3 del nivel nacional, y son en el año 2017 8.026 y se proyecta un 11.500 para el 2023, mientras que San Joaquín tiene 11.396 y va a crecer a 17.309, o sea, va a aumentar. Y por lo tanto, mayor cantidad de adultos mayores, también mayor gasto fiscal y menor plata. Entonces, en las comunas que hoy día no se está recaudando el impuesto territorial, está ingresando menos dinero y además tenemos más adultos mayores. Conclusiones. Primero, va a haber un desplazamiento forzado de adultos mayores de barrios gentrificados, estos barrios de personas de alta renta que aumentan el impuesto, a otros colindantes. La gentrificación del sector, desde donde son desplazados los adultos mayores, va a ingresar personas con mejor
forma de pago, personas que tienen más ingresos. Lo que hace que se perpetúe la gentrificación y segregación de esos barrios, porque no va a haber nadie de ingresos medios, no va a haber integración en la ciudad, va a seguir siendo gente con dinero. Al fin de mantener aumento en la elusión fiscal del impuesto, porque está demostrado que cuando aumentan los impuestos la gente empieza a eludir y evadir. Entonces es probable que empiece a eludir. Y aumento en la desigualdad de los ingresos municipales porque se mantiene concentrada. Ya, ¿cuál es la solución a todo esto? La verdad es que no tiene nada que ver con eximir del pago de contribuciones. Yo sé que es popular, pero no tiene nada que ver con eso, porque tiene un efecto la exención de las contribuciones en la construcción de ciudad, y lo que tenemos que pensar más bien es cómo se hace el trabajo con el Fondo Común Municipal, y eso es lo que hay que poner atención, cómo se redistribuyen esos ingresos para hacer de una manera eficiente e inteligente también que el impuesto territorial tenga un foco pensado en la ciudad, pero también en las personas, y no solamente como un impuesto a la riqueza. Eso, muchas gracias. ¿Alguna pregunta o comentario? De hecho, yo tengo una pregunta. Dale. Mi pregunta es, en el caso de Lo Barnechea, por ejemplo, y donde hay harto ingreso, en general, los inmuebles no son de personas naturales. En general no, lo dejan a nombre de personalidad Ya, jurídica. en personas jurídicas. Y no pueden acceder a la rebaja en ese caso. No pueden acceder a la rebaja de impuestos en ningún caso. ¿Eso está considerado al hacer el análisis? Sí, está considerado porque Ya. está por personas naturales, no por personas jurídicas. Ahora, sí es verdad que varios lo ocupan como un mecanismo tributario, valga la redundancia, pero efectivamente se consideró eso. Y lo otro que pasa también son el tema de las sociedades hereditarias, o sea, las comunidades hereditarias. Cuando tenemos comunidades hereditarias también es imposible acceder al beneficio, porque no tienes cómo demostrar que las 4 personas, salvo que, no sé, ahí hay un tema que habría que revisar, de que las 4 personas pudieran demostrar que las 4 son, por ejemplo, mayores de 65 años. Sí, pero si eso se cruce. Gracias. Ahora nos corresponde un tema que a mí me encanta, así que Sebastián Martínez Roa va a presentar una ponencia en el bien jurídico en el comercio clandestino. ¿Ya? El señor Martínez Roa es abogado de la Universidad de Chile, cuenta con diplomados en probidad y transparencia en la Administración del Estado de la Universidad Finisterre, en investigación y gestión en políticas públicas de la Universidad de Buenos Aires. También tiene un magíster en Derecho Penal Económico y de la empresa de la Universidad San Sebastián y un postítulo de Procedimientos Especiales de la Universidad de Concepción. Actualmente es abogado del Ministerio Público de la región del Ñuble. Hola, muy buenas tardes a los público presentes, compañeros expositores, y especial saludo al comité organizador. ¿Aló? Sí, hola. Justamente esta ponencia se titula El bien jurídico en el delito de comercio clandestino, y la vamos a estructurar en 3 partes. Primero, les quiero presentar este delito que tiene varias peculiaridades, además que tiene un contexto normativo bien extraño. Luego vamos a revisar ciertas anomalías que hay respecto a la lectura de este delito de la jurisprudencia, y luego vamos a dar una propuesta para salvar estas contradicciones. Primero que todo, el artículo 97, número 9 del Código Tributario sanciona el ejercicio efectivamente clandestino del comercio o la industria. A dicho ilícito le imputa además una pena de presidio o reclusión en cualquiera de sus grados, multa, comiso, y además la norma regula una norma especial de determinación de la pena y una norma especial de reincidencia. Debemos entender qué conducta es la que está incriminada, qué tenemos que hacer para ser susceptibles del reproche que está contenido en esta norma. ¿Y por qué eso es importante? Es importante por 3 razones. En primer lugar, porque esta norma, mal utilizada, puede acentuar condiciones de deprivación socioeconómica. Habitualmente el comercio clandestino está vinculado con comercio ambulante, comercio callejero, situaciones que el legislador quiso excluir, de hecho, del tratamiento de esta norma. Por otra parte, hay varias reformas desde el año 2022
que impactan en este delito. Me explico. La ley 21.426 sobre comercio ilegal genera un estatuto en que agrupa varias normas penales, delitos contra la propiedad intelectual, receptación, comercio clandestino. A dichas normas, a dichos delitos digo, le imputa una pena especial en caso de asociación delictual. Además, amplía la legitimación activa. Por supuesto que el artículo 162 aplica para el delito de comercio clandestino, pero habilita además a municipios y gobiernos regionales a querellarse después. Por otra parte, la ley 21.488, relativa al delito a la sustracción de madera, incorpora al delito de comercio clandestino al catálogo de delitos base de lavado de activos. Y por último, que este tema excede esta presentación y el tiempo que tengo disponible, el delito de comercio clandestino fue incluido en el catálogo de delitos por involucramiento corporativo de la Ley de Delitos Económicos. La Ley de Delitos Económicos, rápidamente, tiene un sistema especial de determinación de la pena, reglas especiales de decomiso, reglas especiales respecto a medidas intrusivas. Es un régimen penal de excepción que se aplica a este delito. Por último, es necesario determinar la conducta incriminada porque, como señalamos anteriormente, este delito concurre con otros delitos. Y eso impacta en la pena finalmente aplicable. Me explico. La pena, dijimos, del delito de comercio clandestino es presidio menor en cualquiera de sus grados. Y cualquier otro delito que habitualmente concurre, por ejemplo, delito contra la propiedad intelectual, tiene una pena de reclusión menor en su grado mínimo. Si entendemos que estas son dos conductas diferenciadas, que no tienen nada que ver la una con la otra, se aplicarían las reglas del concurso real, es decir, una pena después de la otra. O sea, estamos en un escenario en que la persona imputada por este delito tendría dos penas sucesivas de 61 días. En cambio, si entendemos que el delito de comercio clandestino y el delito contra la propiedad intelectual son el mismo delito, es decir, cuando comercializo algo falsificado, al mismo tiempo cometo estos dos delitos, se aplican las reglas del concurso ideal, lo cual implica que se aplica la pena mayor asignada al delito más grave. Es decir, la pena mínima asignada es de 3 años y 1 día. Habiendo dicho eso, que justifica, creo que, hablar de este delito, hay varias anomalías en la jurisprudencia. Una bien interesante es que reiteradas cortes de apelaciones entienden que el delito de comercio clandestino tiene un reenvío al artículo 3º del Código de Comercio, que comercializar implica realizar un acto de comercio. Y desde esta hipótesis hay conclusiones bien interesantes. Por ejemplo, que solamente se ejerce comercio clandestino de bienes lícitos, porque para realizar un acto de comercio, el razonamiento resumido, no puede haber objeto ilícito. O por ejemplo, que se requiere que sean delitos, que la cosa que se comercializa no tenga prohibición de enajenar, porque si tiene prohibición de enajenar, no forma parte del comercio. Desde una óptica del derecho penal, esto no tiene mucho sentido y pareciera que se le está dando requisitos adicionales al tipo penal. Por otra parte, la cláusula del delito clandestino, hay una discusión en la jurisprudencia relativa a cuál es su alcance. La clandestinidad implica solamente la falta de enrolamiento en los registros correspondientes. De hecho, en el DFL número 3 del Ministerio de Hacienda del año 69, hay una presunción de clandestinidad por realizar actividad comercial sin RUT, el cual entendemos que está parcialmente derogado porque todos tenemos RUT, está asociado al RUT, ¿no? Pero la jurisprudencia mayoritariamente entiende que clandestino implica hacer una acción positiva de ocultamiento. Eso nos lleva a otra pregunta. ¿Ocultamiento de quién? ¿De qué? ¿Contra qué es mi ocultamiento? Para la doctrina tributaria esto no es una cuestión complicada. La respuesta es súper sencilla, es el servicio de impuestos internos. De él me escondo. Sin embargo, en el lado penal, se ha entendido que el bien jurídico protegido por esta norma es el orden público económico. Por tanto, yo me escondo de cualquier organismo regulador en materia económica. Se ha afirmado incluso que el servicio de salud, al regular condiciones sanitarias, es un ente económico, lo cual pareciera desdibujar el sentido de la norma.
adelanté un poco la discusión respecto al bien jurídico. Hay una posición primigenia que entiende que el bien jurídico protegido por este delito es la hacienda pública, o sea, cual sea el bien jurídico que se protege en el derecho tributario. Eso ya es per se una discusión bien complicada, hay teorías funcionalistas, patrimonialistas, pero el derecho penal tributario defiende un bien jurídico y el comercio clandestino defendía dicho bien jurídico. En cambio, hay otra postura que entiende que es el orden público económico. En efecto, podemos ver sentencias dictadas el mismo año, con un mes de diferencia, en distintas cortes, en ambos sentidos. Sin embargo, esta discusión fue zanjada por la Corte Suprema. La Corte Suprema entendió que el bien jurídico protegido por esta norma es el orden público económico. ¿Y qué entiende por orden público económico? Entiende un crisol de instituciones fundamentales de nuestra economía, tales como la transparencia, el mercado, la integridad del mercado. Y es interesante por qué la Corte Suprema llega a este razonamiento. Y es una cuestión sumamente práctica. Está esta discusión respecto a si hechos ilícitos forman parte del comercio clandestino, lo cual implica una discusión previa respecto a si los hechos ilícitos rentan. Y la Corte Suprema, para no abocarse a esa discusión, dice, esta norma no es tributaria. Esta norma protege el orden público económico. Y el argumento es sumamente práctico y está especialmente representado en el considerando sexto de la sentencia del 24 de junio del 2011, en la cual señala que no parece equitativo que el legislador grave las actividades mercantiles lícitas y libre de estas cargas a aquellas realizadas al margen de la ley. Es decir, es un argumento práctico por el cual la Corte Suprema desdibuja el sentido de esta norma. Y les pregunto, el comercio clandestino, vender bienes fuera del mercado regular, en forma escondida de los entes reguladores, ¿puede vulnerar el orden público económico? Primero que todo, ¿qué es el orden público económico? Hay muchas categorizaciones, pero creo que la más recurrida por la jurisprudencia es la del profesor José Luis Sea, que lo entiende como el conjunto de principios y facultades de la autoridad respecto a la regulación económica del país y que está en nuestra Constitución. Entonces, tenemos dos cuestiones bien interesantes respecto al orden público económico. El primero es que es un metaprincipio, un principio ordenador de otros principios, la libre apropiabilidad de los bienes, incluso el derecho de propiedad en sí mismo. Y todas las discusiones en torno al orden público económico orbitan con diferentes acentos en la tensión entre el Estado y el mercado. Entonces, el orden público económico puede fundamentar el delito de comercio clandestino, o al revés, cuando hago comercio clandestino, ¿puedo infringir el orden público económico? Y pareciera que hay una cuestión lógica que nos decanta por la respuesta contraria. Es imposible que la acción de un particular vulnere este principio. Por otra parte, hay objeciones al orden público económico que lo entiende como un concepto oscuro y abstracto. Incluso se ha dicho que en realidad es un concepto político que nada tiene que ver con normas jurídicas. No comparto ese reparo. Pero sí que su indeterminación conceptual impide ser un marco de referencia que nos permita caracterizar a un ilícito. Justamente esta concepción de que cualquier ente con injerencia económica implica ocultarse, cualquier ente con injerencia económica implica vulnerar el orden público económico, demuestra que el concepto es tan amplio que en verdad no define nada. Y por último, es extraño, es asistemático entender que en el artículo 97 del Código Tributario, en el que están descritos todos los ilícitos y faltas tributarias, no todos, los principales digo, que hay una norma aislada que trata de otra cosa. Entonces, si fuera una norma contra el orden público económico, el legislador la hubiera puesto en otro lado. Estaría junto a la aceptación, junto al lavado de activos. Pero no es el caso, es una norma tributaria y tenemos que entenderla en ese sentido. Y para salvar estas objeciones, tengo una propuesta alternativa, y la cual comprende que el orden público, o sea, que el delito de comercio clandestino es una infracción a la administración de justicia. ¿En qué sentido a la administración de justicia? La administración de justicia tiene dos características que hay que
poner presente para poder justificarlo. En primer lugar, no incluye solamente un atentado contra acciones jurisdiccionales. Por ejemplo, el delito de obstrucción a la investigación atenta contra las facultades del Ministerio Público, no contra los tribunales. Pero, como es un complemento indispensable de la respuesta jurisdiccional, se entiende que este delito forma parte de ese estatuto. Asimismo, demuestra que no, o sea, claro, hay cuestiones preprocesales que también implican daño a la Administración de Justicia, y asimismo a órganos que no ejercen la jurisdicción. Habiendo identificado esos rasgos de la Administración de Justicia, podemos decir que el delito de comercio clandestino es una modalidad de encubrimiento por medio del cual una persona que debiera ser contribuyente sustrae su actividad comercial o industrial del control del Servicio de Impuestos Internos. Así podemos sostener que es efectivamente un delito tributario y nos lleva, por ejemplo, a conclusiones un poco más justas. Por ejemplo, en la aplicación de la pena, a entender que si la acción es el ocultamiento, habría un concurso material respecto al delito, por ejemplo, contra la propiedad intelectual o receptación, estableciéndose penas más bajas, por ejemplo. Y salva la lectura de este delito como un tipo estrictamente tributario. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? A mí me gustaría Sí. hacer alguna pregunta. Colega de panel. Bueno, esta figura del comercio clandestino, o sea, a la luz ahora de todas las cortapisas que se le han puesto, por ejemplo, a los casinos online, ¿podrían caer dentro de esta figura? Es interesante respecto al mundo virtual porque los casinos siempre han sido tema. Por ejemplo, Sí. hay jurisprudencia de la Corte de Valdivia de un casino informales con maquinitas en que la defensa fue: aquí no hay nada clandestino, tengo un local establecido, abierto, se entra por la calle, no está oculto. En efecto, una página web no está oculta. Pero la Corte razona en torno a que el ocultamiento también es disimular. Si este casino online se sustrae o intenta no parecer un sitio de apuestas, o si es difícil rastrear, por ejemplo, a quiénes son los controladores de esta página o este servicio, podría imputarse, yo creo, o es factible imputar el delito de comercio clandestino. Claro, pensando también justamente en este fallo de la Corte Suprema que presentaste de los ingresos que podría tener el fisco a raíz del comercio clandestino y que se le puso justamente las cortapisas a los casinos online en este oficio de marzo de este año. Sí, yo me puedo comentar también, porque me parece súper interesante. Sí. Porque en el fondo lo que está asociado, lo que se cuestiona en el caso de la NFP, no es el casino online, sino que estas casas de apuestas en línea que patrocinan ciertas actividades. Entonces, si la casa de apuestas en línea realizara una actividad tributaria, se entregara al servicio en Puerto Interno, le dijera: cóbrame todo el impuesto que quieras, bajo esa mirada diríamos, no es comercio ilegal y por lo tanto es una figura ilícita a la luz de ese tipo penal. O sea, claro, respecto, como no establece ningún tipo de opacidad respecto al servicio, no se satisface el tipo del 97 número 9. Sin perjuicio de que podríamos distinguir cuáles son los ingresos que tiene. Porque si mediante esta entrega que yo hago al servicio de impuestos internos, en realidad estoy disimulando mis ingresos que provienen de actividades ilegales, que son los juegos de azar no regulados. En el fondo, es una forma más elegante de esconderse. Claro. Y ahí sí sería imputable. Claro que efectivamente, comentando también el tema, efectivamente se unen dos ilícitos, porque se une los juegos de azar son restrictivos y solo pueden ser ejercidos por aquellos que están autorizados especialmente. Y por otro lado, no pueden tener un inicio de actividades en el giro de casino porque es objeto exclusivo y sociedades exclusivas autorizadas por la Superintendencia de Casino de Juegos. Entonces, efectivamente, no puede darse el ejercicio de casino si no se cumplen con esos prerequisitos. Siempre, cualquier casino que no cumpla con estar autorizado por la Superintendencia de Casino de Juegos va a caer en la norma de clandestinidad. Y una precisión respecto al DFL número 3 del rol único tributario. Lo que tienen las personas naturales son la cédula de identidad. Cuando se ejerce una actividad
susceptible de generar impuestos, en las personas naturales se identifica el rol único con la cédula, pero no son lo mismo. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, interesante la presentación. Me quedan algunas dudas, sí, porque en la última incardinación que tú propones es una asociación del comercio vinculado al pago de impuestos, de alguna manera como un medio de cubrir la evasión de impuestos. Claro. Es un mecanismo que el sujeto utiliza para no cumplir sus obligaciones tributarias. Entonces, sí, tú dices, lo adscribo al derecho tributario, donde entonces la pregunta es, bueno, el bien jurídico, entonces tú dices, la vinculación que tú dices es una vinculación en su medio para ocultar, para no pagar el impuesto implícito. Entonces yo tengo que ser clandestino para entonces no cumplir mis obligaciones tributarias. Es un medio, digamos, para... Pero esa es una asociación que está directamente relacionada en realidad con la lesión del patrimonio fiscal o de la hacienda pública. Porque está vinculada, o sea, lo que tú dices es el sujeto se oculta para no pagar. Entonces es un medio para no pagar, o sea, es un medio de evasión fiscal. Entonces, pero la evasión fiscal básicamente está dirigida, tiene usualmente una asociación que tiene, no sé qué la vista, pero que parece estar más vinculada, como digo, al patrimonio, al conjunto de activos o de derechos que la administración tiene respecto a la actividad comercial específica. Entonces, como que ahí no me casa, digamos, la administración tributaria y me parece quizá que, como digo, al menos por el tenor, digamos, que utilizas en la lámina para justificar esto, que si está asociado al pago, entonces es patrimonio, eso son el conjunto de derechos que la administración tiene para poder ahí. Entonces, entiendo cómo se concilian esa observación, esa frase, con el bien jurídico distinto del patrimonial, derechamente. Claro, o sea, la propuesta de reconstrucción de la norma implica que hay un bien jurídico instrumental que dice relación con la propia actividad fiscalizadora del servicio. Más, incluso podría que no se haya devengado ningún impuesto y no tendría ninguna deuda, pero al ocultarme el servicio, provoco una merma en la confianza de este porque provoca decisiones insatisfactorias. No le estoy cobrando a quien debo cobrarle, le cobro a alguien por un tributo distinto al que en realidad debe, y lo que se merma en realidad es la confianza en el servicio, más allá de que eso nos conduce en forma consecuente a una merma en la tributación. Entiendo, digamos, tu punto de vista. Yo creo que probablemente es un tema, digamos, para discutir más largamente, ¿no? Es la misma, claro. Yo creo que tal vez, seguramente yo tengo que repasar, porque tú tienes suficiente experiencia, como yo tengo que repasar el tema penal, digamos, para ver ahí cómo se organiza. Ahora, esta adscripción, digamos, al derecho tributario además permite, según tú nos indicas, un poco evitar estas líneas jurisprudenciales un tanto contradictorias respecto al bien jurídico, ¿no? O sea, desde luego, pero además, desde el punto de vista de la eficacia, la persecución también es más, es mejor, digamos, es más efectiva, es más clara, es más, ahí representa esa opción de bien jurídico. Es que, retrocediendo a la pregunta respecto a si los hechos ilícitos rentan, lamentablemente el legislador tomó una decisión de manera bien indirecta cuando señala que incorpora el delito de comercio clandestino al catálogo de delitos de lavado de activos. Lo hace solo cuando dicho comercio clandestino es en relación al delito de abigeato o de sustracción de madera. O sea, el legislador nos está diciendo que a lo menos cuando vendo animales o madera robada, se aplica el delito de comercio clandestino. Entonces, una vista tributarista implicaría o aceptar que el hecho ilícito rentan, lo cual ya es de por sí polémico, o entender cómo ampliar el campo de aplicación del delito de modo tal que sea coherente con esta exigencia legislativa. La consecuencia práctica ahí es este tipo de concurso. Claro, justamente el asunto. Claro, es pena porque en la lectura del orden público económico, como es un bien jurídico tan abstracto,
siempre va a generarse concurso ideal. De hecho, hay varios trabajos que entienden, o sea, que identifican la jurisprudencia del concurso ideal en este delito. Y el concurso ideal tiene una regla de exasperación, de aumento de la pena, que podría llevarnos a resultados bien absurdos. O sea, 3 años y un día es un robo por sorpresa. No pareciera que una acción como el comercio clandestino deba partir como desde ese nivel de lesividad. Se rompe la sistemática que tú dices de la graduación de pena. Claro. Entonces, el concurso ideal, al agravar la pena, ese concurso tú lo eliminas por la vía, digamos, de reconducir a esto al jurídico, digamos, que señala, ¿no? Sacándolo de este otro. Bien. Muchas gracias. Ahora saltamos nuevamente a otro tema. Con Roxana Obreque vamos a ver las sociedades profesionales en el IVA, un tema que nos afecta a todos. La profesora Obreque es abogada de la Universidad de Concepción, cuenta con un magíster en Derecho Tributario por la Universidad de Concepción y un magíster en Planificación y Control de Gestión de la Universidad Mayor. También tiene un diplomado en Fiscalidad Internacional y Nuevas Tecnologías de las Ciencias Jurídicas, ambos de la Universidad de Santiago de Compostela. A nivel local cuenta con los diplomados en Nuevas Tecnologías y su regulación por la Universidad del Desarrollo y en Tributación Avanzada por la Universidad Adolfo Ibáñez. También es profesora de la Universidad de la Frontera y la Universidad Católica de Temuco y actualmente socia de Obreque Asesores y Consultores Tributarios. Primero que todo, muchas gracias a todos los asistentes por quedarse hasta ahora. La última ponencia de la jornada. Muchas gracias también por la invitación, por dar estos espacios de conversación también súper interesantes. Son pocos los espacios que tenemos los tributaristas, así que se agradece y sobre todo también darle el espacio aquí al sur de Chile a poder venir a exponer. Bueno, este tema lo elegí porque primero a todos nos afecta, incluyendo a los abogados. Es un tema de mucho dinamismo jurisprudencial en sede administrativa y que además ha traído bastantes dolores de cabeza para los asesores en distintos ámbitos. Así que pretendo aquí dar por lo menos unas directrices respecto a lo que actualmente podemos considerar como sociedad de profesionales. Bueno. Vamos a ver algunas consideraciones previas, cuáles son los conceptos, la naturaleza jurídica, algunas consideraciones prácticas, aprovechando de que igual este congreso es de carácter práctico, y algunas conclusiones al respecto. Bueno, las sociedades de profesionales han tenido un nuevo aire en virtud de la ley 21.420, ya que elimina ciertas exenciones en materia tributaria, sobre todo el IVA a los servicios. ¿Ya? Antiguamente nosotros, quienes nos dedicamos a las actividades profesionales, muchas veces no ocupábamos la figura de las sociedades profesionales, sino que ocupábamos la figura de las sociedades por acciones u otra análoga, incluso no teniendo esta figura de sociedades de profesionales o este ropaje tributario, sociedad profesional. ¿Por qué? Porque se permitía, por ejemplo, tener activado el giro de consultoría, de gestión, y ese nos servía, ¿por qué? Porque se trataba de una actividad no afectada. Se promulga esta nueva ley y vuelve a surgir, o a resurgir, más bien dicho, esta figura que no es nueva, es de larga data, incluso previo al decreto de ley 824, de las sociedades de profesionales, y trae consigo ciertas consideraciones prácticas que nosotros debemos tener en consideración. Este resurgimiento, de hecho, ha sido amparado por los mismos dichos del Servicio de Impuestos Internos, que ha señalado que alrededor de 14.000 sociedades se han sometido al procedimiento extraordinario para poder ser consideradas sociedades de profesionales. O sea, no es menor. Y bueno, la importancia también de los oficios en esta materia es primordial. La profusa jurisprudencia administrativa, principalmente ligada a los oficios en el año 2021, nos ha venido a dibujar sobre todo los vaivenes que ha tenido el mercado, esta interdisciplinariedad que hoy día obliga a que las sociedades de profesionales no solamente puedan tener profesiones iguales, sino que puedan tener complementarios afines, o a qué nos vamos a referir con complementarios afines. Eso pretendo resolverlo también en esta ponencia. Y bueno, ¿qué son las sociedades de profesionales?
no tenemos un concepto legal de sociedades profesionales. Tenemos escuetamente en el artículo 42, número 2, ciertas características que podrían llegar a tener las sociedades profesionales, señalando que se trata de servicios o asesorías profesionales. Y ahora, ¿qué son los servicios o asesorías profesionales? Otro concepto jurídico indeterminado y que ha sido tanto las circulares como la jurisprudencia administrativa que nos han venido a señalar cuáles son los requisitos. Ahora, dudosa legalidad, dudosa certeza jurídica. Bueno, en principio, tenemos ciertos requisitos que debe cumplir la sociedad profesional y que se han plasmado en principalmente la circular 50 del año 2022, pero que recoge, ojo ahí, todas las características que ya se habían expresado en la circular del año 1991. ¿Ya? ¿Y cuáles son estas características? Primero, que se trata de una sociedad de personas, pero no cualquier sociedad de personas. ¿Por qué? Porque si pensamos que la circular en la cual se aboca es del año 91, han pasado 30 años. O sea, no recoge la figura de la empresa individual, del empresario individual de responsabilidad limitada, ni tampoco recoge otras figuras que le podríamos llamar anómalas, como las sociedades por acciones. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque excluye en primer lugar a las IRL, incluso esto ratificado por la circular 50 del año 2022, aun cuando la ley 19.857 señala expresamente que se le aplican todos los efectos legales e incluso tributarios. ¿Por qué la excluye? Bueno, la excluye porque se trata de una sola persona, por lo tanto ya no calza dentro del concepto de sociedad, ¿ya? Y además por la inexistencia de la fetio societatis. A mi parecer, erróneo. Erróneo, ¿por qué? Porque obliga a tener que asociarse tal vez con otros colegas, que no existe esa total afinidad para poder llegar a tener una sociedad de responsabilidad limitada. Y además excluye a las sociedades por acciones, principalmente por la conformación de su capital, obviamente. ¿Por qué? Porque se trata de una sociedad de capital. Pero no es menos cierto que esta figura de sociedad por acciones también es bastante anómala, porque puede estar constituida primero por un solo socio y además no solamente ha servido para poder realizar actos de comercio, sino que también para poder realizar actos civiles y, ¿por qué no?, servicios profesionales. Entonces, esta visión o esta división entre sociedades de personas y sociedades de capital, netamente por su conformación jurídica, me parece que hoy en día no satisface lo que sucede en la realidad, principalmente porque tenemos que atender a otros conceptos, por ejemplo, cuál es el objeto social, o a qué, principalmente, quiénes son los socios y a qué se dedican esos socios, ¿ya? Luego, objeto social exclusivo. Acá, para los asesores tributarios, tenemos que poner especial énfasis en cómo vamos a redactar este objeto social, ¿ya? Para pasar primero el primer filtro del Servicio de Impuesto Interno, pero además se ha señalado en oficios del Servicio de Impuesto Interno que si bien se puede tener objetos sociales que tal vez no son tan afines a las sociedades de profesionales, hay que tener en consideración que solamente se pueden activar aquellos que sean armónicos. Por ejemplo, yo puedo activar 2 giros que se dediquen a servicios profesionales, pero no a otro que sea de una naturaleza distinta, porque si no se desnaturaliza obviamente la sociedad profesional. Otro punto también interesante es que también se ha dicho en ciertos oficios que si bien la actividad principal tiene que ser las actividades de carácter profesional, sí se puede, por ejemplo, realizar algunas ventas de activo fijo por falta de caja, siempre y cuando prime el trabajo por sobre el capital, ¿ya? Además, los servicios deben ser prestados por los socios. Y aquí también surge el interrogante. ¿Qué sucede con las sociedades en comanditas? Bueno, aquí no se permiten. No se permiten las sociedades en comanditas aun cuando puedan tener la categoría de sociedades por acciones. ¿Por qué? Porque el socio gestor, en este caso, sí podría ejercer las actividades profesionales, pero no así el comanditario, ¿ya? Además, ¿todos los socios deben trabajar dentro de la sociedad? Bueno, la respuesta a priori es sí.
¿Ya? Ahora, ¿se deben dedicar exclusivamente al servicio profesional que está indicado dentro de la escritura social? Bueno, ahí se ha señalado, o por lo menos hay ciertos oficios que son bastante grises, en donde se indica que podría dedicarse, por ejemplo, a actividades complementarias, que no necesariamente corresponden a la actividad principal de la sociedad de profesionales, siempre y cuando el socio efectivamente trabaje dentro de la empresa. Y además, los profesionales, o sea, los socios de la sociedad, deben tener actividades afines, complementarias, similares. Y aquí es donde más zonas grises hay. ¿Por qué? Porque en un principio, si esto yo lo pregunto hace 10 años atrás, y uno dijera, oye, voy a hacer una sociedad entre un ingeniero civil con un dentista. Uno dirá, oye, pero esta cuestión no tiene sentido. Pero hoy en día tal vez sí, si se dedica tal vez a mantenimiento de equipos radiológicos, se podría dar esa figura. Y todo va a depender de cómo yo, primero, fundamento el servicio de impuestos internos, el por qué yo debo ser una sociedad de profesionales, y segundo, cómo yo redacto el objeto social. Ahí está la clave. Además, en ciertos aspectos el servicio ha señalado que para poder atender a si realmente se trata o no de profesiones afines, similares o complementarias, se tiene que atender al número de clientes, al número de socios, el número personal, el número de operaciones o servicios que pueda prestar. ¿Qué quiere decir esto? Que si realmente aporta el socio una actividad que sea fundamental dentro de esa empresa. Ahora, la naturaleza jurídica de la sociedad de profesionales. Este también es un punto bastante controvertido, en el sentido de que hay ciertos autores que a mi parecer se han equivocado, que señalan que se trata de una sociedad de carácter especial. Yo creo que se trata de una sociedad de personas, pero que finalmente se trata de una ficción legal para efectos netamente tributarios, de obtener algún tipo de beneficio tributario, producto de la actividad económica a la cual se dedica, ¿ya? Ahora, consideraciones prácticas. ¿Cuáles son las profesiones afines? Bueno, esta pregunta la hemos tenido que resolver los asesores tributarios a través de los oficios. O sea, es cosa de ver cuántos oficios en esta materia surgieron en el año 2021. Todos teníamos que preguntar, oye, ¿esto será afín? ¿Esto será, sobre todo en los afines y en los complementarios? Bueno, por supuesto, la redacción del objeto social, fundamental. ¿Cómo redactamos el objeto social para que pase el filtro del Servicio de Impuestos Internos? Tercero, ¿cómo tributan? ¿Ya? Y aquí, bueno, tenemos que verla desde las dos esferas, renta e IVA. En materia de la ley de impuesto a la renta, obviamente tributan en la segunda categoría, ¿ya? Pero, se permite optar por una sola vez de forma irrevocable que puedan tributar dentro de la primera categoría, ¿ya? Además, están obligados a llevar contabilidad completa, actividad completa que se basa en ingresos efectivamente percibidos, gastos pagados, lo cual también es un beneficio de carácter tributario si es que opta, en este caso, tributar por la segunda categoría. Ahora, en materia de IVA, y aquí es por el resurgimiento y todo, ¿por qué? En primer lugar, bueno, las actividades o los servicios que se encuentran afectos a IVA son aquellos establecidos o quienes se dedican a las actividades del artículo 20, ¿ya? Con eso ya excluimos las sociedades profesionales, ¿por qué? Porque están en el 42 número 2. Ahora, sobreabundantemente y a mi parecer erróneamente, se establece una exención, la exención en el artículo el artículo 12, perdón, letra E, número 8, en donde se establece la exención a las sociedades de profesionales asimilándola a los arrendamientos de servicio. ¿Por qué creo yo erróneo? Porque esta no es una actividad exenta, es una actividad no afecta.
Cuestión que el Servicio de Impuesto Interno de repente como que no hace mucho la distinción, porque eso también obliga a emitir documentación tributaria que en este caso no está permitida para las sociedades profesionales. Respecto al título o profesión, bueno, el título o profesión debe tratarse de un título otorgado por alguna universidad reconocida por parte del Estado, pero también se ha incluido aquellos títulos no profesionales, pero que sí lo habiliten para ejercer una actividad de carácter técnica o un oficio. ¿Ya? ¿Y qué sucede con el IVA? Me voy a remitir a lo que ya señalé. Ahora, conclusiones. Por una parte tenemos problemas de certeza jurídica. ¿Por qué? Por la existencia de estas zonas grises que no la resuelve la legislación, sino que la resuelve la jurisprudencia administrativa y las circulares, teniendo en consideración ciertas características que hoy en día, dado el dinamismo de nuestra legislación, los cambios legislativos que hemos tenido en materia de sociedades, no se puede aplicar a cabalidad criterios que teníamos hace 30 años. O sea, se tienen que actualizar los criterios, además de hacer los cambios legislativos para no tener estos problemas de certeza jurídica. Me parece un error la exclusión de las IRL. Me parece un error la exclusión de las IRL, sobre todo teniendo una norma expresa en la ley 19.857, ¿ya? Y además, esto nos ha obligado a los abogados tributaristas a presentar una senda cantidad de oficios que muchas veces eran redundantes, que era uno tras otro, pero teníamos que tener la certeza de que realmente se tratará de profesiones afines o similares, ¿ya? O por lo menos tener esa seguridad para que el día de mañana nuestro cliente no pasara este filtro del registro extraordinario y nos dijera, oye, tengo que pagar IVA pasado mañana. Ahora, quiero dejar un par de interrogantes. Se nos ha señalado que va a existir un término extraordinario en el cual se va a poder hacer esta transformación o pedir que tenga el tratamiento tributario de sociedades profesionales, aquellas sociedades que cumplan con los requisitos que ya señalé de la circular. Entonces la pregunta es, ¿qué va a suceder después del 31 de diciembre? ¿Qué va a suceder después de este término extraordinario? ¿Se va a permitir solamente a las sociedades nuevas ser declaradas como sociedades profesionales? Una sociedad de personas que ya cumple con los requisitos no va a poder acceder a este, llamémoslo, beneficio. Además, se ha señalado por las autoridades tributarias que durante este año no se va a considerar como elusivo esta solicitud de poder acceder a la nomenclatura de sociedades profesionales. Pero ¿qué va a pasar el próximo año? ¿Va a ser considerado elusivo entonces? Voy a dejar las interrogantes. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? ¿No? Bien, de nuevo lo que ya he dicho. Agradecerle a los expositores, especialmente a la moderadora Isabel. Muchísimas gracias a todos por estar acá. A los ayudantes, aquí hay uno, ahí hay dos, hay varios más. Desde luego a las personas del Departamento de Clínica, Esmeralda Soarzo, la nombré el primer día, la nombro ahora nuevamente, que ha tenido la paciencia, digamos, de ayudarnos en todo esto. A todos los participantes que están aquí, digamos, ahí los heroicos, y desde luego a todos los participantes remotos que han estado escuchando estas ponencias. Muchísimas gracias por acompañarnos y espero que nos veamos en una próxima oportunidad en el segundo Congreso de Clínica Tributaria. Muchas gracias.